Mari Mari Compuché, hola a todos y todas. Soy Ángel Valderrama Cayumán, desde Cancura, en el Gualmapu. Les saludo afectuosamente desde la Red de Festivales y Muestras de Cine de Chile y los Pueblos Originarios, Red FESI. Esta red está compuesta por 26 certámenes audiovisuales, es un festival único de difusión virtual y hoy nos encontramos con Israel Pimentel y Josefina Buchmann, directores de la película Dios. Hola Israel, hola Josefina, ¿están por ahí? Sí, Mari, hola. ¿Cómo ¿Cómo están? están? Bien. Bien. Hola Josefina. Bueno, chicos, chicas, lo primero con que queremos comenzar hoy es que nos cuenten brevemente, en 1 minuto, 2 minutos, con qué nos vamos a encontrar cuando veamos su película. Bueno, cuando uno ve Dios, se puede encontrar con una película colectiva, una realización colectiva, son más de 16 realizadores que registraron a lo largo de todo el territorio las distintas reacciones que se produjeron a propósito de la visita del Papa Francisco en el 2018 y que permiten a través de un estilo bien particular que es de cámara fija, sonido directo, sin edición interna de las escenas, poder ir sintiendo, creemos nosotros, una fragmentación en el país, una fragmentación de las instituciones, de la manera de vivir la espiritualidad y la fe en Chile, que tiene muchas expresiones y que creemos que a través de también con un poco de humor y de ironía se plasma en la película. Así que esa es la invitación a ver Dios, a, a iniciar conversaciones a partir de la película y también pasar un rato entretenido como reflexionando sobre nosotros, sobre lo diverso que es nuestro país y nada, esa es la invitación. Gracias. Josefina. Sí, todo esto es de una mirada colectiva que va recorriendo las distintos conflictos asociados a no solo la religiosidad, sino que las crisis de las instituciones religiosas, como decía Israel, y a las distintas revueltas que se dan asociadas a esto también, manifestaciones, por ejemplo, por un aborto libre, seguro y gratuito, manifestaciones también en contra del terrorismo en el Gualmapu, y así. Entonces, es una invitación a reflexionar de manera colectiva a través de estas imágenes. Muchas gracias. Queríamos comentar con ustedes, preguntarles, bueno, la película, su trabajo ha sido seleccionado para la sección Territorios en Transformación. Entonces queríamos conversar con ustedes cómo dialoga el trabajo que ustedes han presentado, el trabajo que ustedes han hecho con estos tiempos actuales de revuelta, de transformación social. ¿Cómo lo ven? ¿Josefina? Yo creo que desde la película Propaganda, que es la primera película de Mafi, y con esta segunda Dios, ambas van siguiendo distintos hilos de movilizaciones que se venían dando en el país y de transformaciones en los territorios, y que finalmente da cuenta de una historia que ya tiene una larga data de organización y de movimiento, que en particular en Dios se ve más plasmado desde ciertos temas que están cruzados por la religiosidad o por la imposición institucional del catolicismo en el país, y cómo esto también se plasma en ciertas normativas, en ciertas leyes que están relacionadas a cómo se gobiernan y administran territorios y poblaciones también. Entonces, creo que a partir de eso hay ciertos hilos, como decía, movilizaciones por aborto libre, también movilizaciones eh, por, por autodeterminación y soberanía en el Gualmapu. Entonces, creo que podemos ver que hay harta calle en Dios, en muchos espacios. Uno va viendo en el espacio público cómo se dan ciertas discusiones, y eso siento que está súper conectado con lo que está pasando hoy también. Es parte de ese síntoma y parte del recorrido histórico
que explotó hoy, finalmente. O desde 2019. Sí. Israel, no sé si quieres comentar, porque en el fondo esta película es como una suerte de precuela en términos de las imágenes que muestra, de las realidades que muestra en distintos territorios donde, ¿no es cierto?, sucedió la venida del Papa, ¿no es cierto?, que es como el tema, pero de una espera, una preparación que que tenía su revuelta también, ¿no?, en los distintos territorios, pasaron muchas cosas. Entonces, no sé cómo también, Israel, tú ves este diálogo de la película con los tiempos de transformación y revuelta. Sí, o sea, nosotros trabajando en MAFI como colectivo, desde propaganda, como decía Josefina, ya sentíamos que habían muchas fragmentaciones en el país, que, que, las- que había un malestar generalizado por las instituciones, primero por las instituciones políticas, que es lo que se ve en propaganda, y luego por las instituciones religiosas, principalmente con la Iglesia Católica, que es lo que se ve en, en Dios. Y que este malestar se manifestaba como fragmentación, como distintas causas, distintas motivaciones para que la gente se manifestara y saliera a las calles incluso a expresar su malestar, y que claramente condujeron a lo que vimos en octubre del año pasado, eh, y que tiene que ver con que en Chile lamentablemente se han impuesto muchas políticas que no conversan con los territorios, que finalmente es lo que creemos nosotros que se debería hacer, que es conversar con los territorios, con las comunidades, atender a las necesidades de cada sector y de cada comunidad. Pero que lamentablemente tiene oídos sordos en las grandes instituciones, y que más parece ser una molestia para los poderes. Así que, nada, como que parecían, ya de esta observación, que fue el año 2018 en el caso de la película Dios, fines del 2017, principio del 2018, podíamos ver que había como una, están siendo ignorados completamente los territorios desde los poderes centrales. Y eso lo único que hizo fue acrecentar el malestar de las personas, de las comunidades, de la sociedad, y fragmentar aún más nuestra sociedad. Sí, quería preguntarle, porque a lo mejor no todas las personas conocen el trabajo de MAFI en términos de lo que han realizado, pero también de la propuesta estética de trabajo que ustedes tienen. Entonces quería saber si Josefina o tú, Israel, nos pueden comentarte de la metodología que ustedes usan de trabajo fílmico. Sí, es un método que, o sea, no es que hayamos inventado nosotros el método, pero partió en el año 2012 con una plataforma web que era mafi.tv, donde se subían pequeñas cápsulas audiovisuales que tienen la característica de que son un plano fijo, la cámara no se mueve, está sobre un trípode, y que con sonido directo, sin narración, sin gráfica impresa ni nada, pretende generar una pequeña escena que nos permita reflexionar sobre distintos temas desde una mirada colectiva, pero también poniendo énfasis en el territorio. Incluso el sitio web, y por eso se llama Mapa Fílmico de un País, incluía como una geolocalización de dónde se había grabado cada plano, porque creemos que es importante reconocer como la diversidad de territorios y de idiosincrasias que componen a un país,
¿cierto? Y también desde el punto de vista cinematográfico, una de las ideas era poder volver a esos planos primitivos, los planos Lumière, y a ese espíritu cinematográfico primitivo que era salir con la cámara y el trípode a recorrer las calles, a recorrer el territorio, a buscar esos puntos donde no se había puesto antes la cámara, y alejarse así lo más posible de la mirada oficial de cómo se construye la identidad de un país, que vendrían siendo los noticiarios y, y la prensa, en el fondo. Y salir a las calles y ir a buscar la mirada lateral y no oficial de lo que compone nuestro país. Siempre también trabajando todo esto de manera colectiva, es decir, volviendo como a la casa central a nuestra oficina o la casa de quien sea, y poder reflexionar de manera colectiva entre todos los que componen, entre todos los realizadores que colaboraron y que han colaborado y siguen colaborando con Mafi, para poder ver dónde llevamos más allá estas reflexiones documentales. Y así es como nacieron las películas. Josefina, no sé si nos puedes comentar un poco, contar cómo fue el proceso de grabación, porque está compuesto de una serie de planos, muchísimos, ¿no es cierto?, la película Dios, en distintos territorios, en 3 territorios creo que fue, ¿no? Entonces no sé si nos puedes comentar qué fue lo más como dificultoso a lo mejor de las grabaciones, o algo que les haya llamado la atención de todo este proceso. Sí, primero conectando un poco con la metodología, Dios trabaja desde el mismo dispositivo metodológico que venía trabajándose desde Mafi TV y que luego se exploró a mayor profundidad en Propaganda, la película anterior, en donde se pudo poner en ejercicio el montar y el crear una narrativa a través del uso de estos planos que generalmente cuando los subíamos a la web funcionaban de manera independiente, escenas independientes entre sí. Entonces en Sí. Propaganda por primera vez, que fue una película que siguió las elecciones del 2013, creo que era, sí, las elecciones presidenciales, con distintos realizadores, lo que hizo fue poner en relación estos planos y hacer una película de 1 hora. Entonces en Dios queríamos seguir explorando con esta metodología, pero con este tema que yo creo que eso fue lo más difícil, el tema. Como Dios, ¿qué es Dios? Es algo demasiado gigante y que no partió con la venida del Papa tampoco. En realidad partimos por, ya habíamos explorado temas grandes como política a través del evento de las elecciones, entonces después queríamos explorar religiosidad, la construcción social de Dios, cómo distintas comunidades entienden y construyen la idea de Dios y cómo eso también es una construcción política o tiene efectos específicos en distintos territorios. Partimos desde ahí y desde ahí nos perdimos. Tuvimos mucho tiempo explorando, grabando, produciendo mucho material, pero no logramos hilarlo. Tampoco entendíamos muy bien desde dónde posicionarnos para entender también ciertas tensiones o juegos de poder que se dan en distintas religiones. O sea, es distinto entender la hegemonía católica a hablar desde la cosmovisión mapuche, o sea, no, son distintas posiciones y no se podían tratar de la misma forma, entonces, ¿cómo íbamos hilando y cómo íbamos dando esas tensiones desde la resistencia, desde el conflicto? Y ahí apareció como este milagro de la venida del Papa, que nos sirvió un poco para anclar los distintos lugares que estábamos registrando y para entenderlo desde ese lugar conflictivo, desde ese lugar más, entender lo católico como lo hegemónico y cómo desde ahí se desprenden distintas resistencias territoriales ante esa forma de ver el mundo y un poco sí, de intentar transformarlo desde otros lados. Pero yo creo que lo más difícil fue eso, en un principio, entender desde dónde posicionarnos y generar metodología para, en las distintas fases de la película, ir movilizando las miradas colectivas. En la parte más de guión o de pensar, no sé, pues generar reuniones para que distintos realizadores y realizadoras vinieran y comentáramos el guión, las posibilidades de guión y puntos de vista.
Después de eso, en el proceso de rodaje, ir como conversando con los distintos realizadores y realizadoras, siguiendo distintos espacios, y después el montaje, haciendo visionados y así. Eso. O sea, en el fondo ustedes tenían el tema de Dios previo a lo de que se pensara la visita del Papa, ¿no? Sí. Ah, ok, claro, claro. Y de ahí se situaron los distintos territorios donde vino y grabaron, ¿sí? Ya estábamos grabando desde antes. Por ejemplo, Israel estaba Ah, trabajando con la Machi Mercedes en el Gualmapu y venía registrando junto a ella hace un tiempo. También habíamos seguido a otros, o sea, todos ya está un poco disperso en el territorio y el Papa nos sirvió para hilar y para posicionar a las distintas miradas y participantes de la película. Oiga, chicos, chicas, como para ir cerrando, no sé con qué reflexión ustedes quieren dejar a las personas que vayan a ver estas cápsulas en torno como a este trabajo que ustedes han hecho y su propuesta para este festival y para esta sección de Territorios en Transformación. Una de las cosas que yo creo que es importante destacar es que es una película colectiva y que tiene una mirada y que ojalá puedan sentir esa mirada colectiva que se manifiesta en distintos puntos de vista, en distintos lugares donde se pone la cámara, a veces en espacios públicos, a veces en espacios más íntimos. La, la película tiene eso como desde las grandes concentraciones y misas que hizo el Papa hasta ir a momentos íntimos donde un hombre a punto de morir está hablando con una persona que le hace un acompañamiento espiritual. Y también tiene la gracia de poder asistir a momentos únicos como algunas ceremonias que nos permitió la Machi Mercedes Antilef, que fue muy generosa con nosotros de poder dejarnos grabar con ella, y que hacen que sea una película, aunque suene medio marquetero, pero colorida, ¿cachai? Como con distintas capas, pero que también se van hilando a través del montaje y hacen que el viaje sea mucho, mucho más entretenido y divertido. Y cada vez que uno la ve nuevamente, va descubriendo cosas nuevas, relaciones nuevas. Yo creo que la película es entretenida de ver, pero además súper importante como para poder empezar conversaciones o seguir conversando sobre lo que nos diferencia a cada uno y cómo poder encontrar puntos de encuentro entre nosotros. Josefina. Sí, me sumo a lo que dice Israel y en especial pensándolo desde hoy, creo que es interesante como para mirar la historia que hemos recorrido como movimientos sociales y las distintas problemáticas que se han ido hilando y que han ido apareciendo y cómo desde hoy podemos mirarlas y reflexionar también desde esos lugares. Bueno, les agradecemos primero por su trabajo, ¿no es cierto?, tan valioso en términos de estas miradas sobre la religiosidad, sobre la espiritualidad también, ¿no es cierto?, elementos que componen también los territorios, los distintos territorios, y que también aportan una dimensión que no siempre es mirada en los procesos políticos, ¿no? También a veces los procesos religiosos suelen ser muy políticos y eso se agradece. Invitamos a todos, a todes, quienes vayan a ver estas cápsulas, a ver estas películas, nos encuentran en las redes sociales y en el sitio web de redfesi.cl. Muchas gracias, Rumé Mañón. Muchas gracias, Ángel. Gracias.